Muy buenos días, queridos hermanos. Qué privilegio estar en sus hogares por este medio. Le damos gracias por hacernos parte de este tiempo con usted, este tiempo tan especial de poder compartir la palabra de Dios. Ya estuvimos compartiendo también en la alabanza. Y qué privilegio poder empezar este primer domingo del año escuchando la palabra de Dios y alabanzas también. Muy bien, quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 43 al 47. Dice así, Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, habla de la vida de los primeros cristianos. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor bendiga su palabra. Quiero orar. Señor, te damos gracias por la palabra que estamos recibiendo hoy. Ayúdanos que esta palabra no entre solo como mera información en nuestras vidas, sino que cause un impacto y pueda marcar pautas en nuestras vidas de cómo vivir conforme a tu voluntad. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté hablando hoy y podamos salir bendecidos de este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este pasaje es, como ya lo dice el título, la vida de los primeros cristianos. Si bien la gente al escuchar la palabra dice, bueno, hay cosas que ya se van cambiando, ya se van adecuando, y eso hoy por hoy va llevando a un montón de errores, por así llamarlo, en cuanto a la práctica de la sana doctrina. No existe la sana doctrina en esos casos, porque se cometen errores terribles pensando que uno está haciendo lo correcto y no ciñéndose a lo que es la palabra de Dios. Si bien hay algunas cosas que de repente estarían tal vez pasadas de moda, la palabra de Dios nunca pasa de moda, y su enseñanza. Estamos en el primer domingo del año y seguro vos tenés muchos planes, tenés idea de cómo vas a llevar tu vida este año, cómo vas a manejarte, tenés proyectado algunas metas y objetivos en tu vida, ¿verdad? Pero la mejor meta que vos podés fijarte es la que es alcanzable, ¿verdad? ¿Y qué ejemplo más claro de lo alcanzable que lo que ya se alcanzó? Vemos la vida de los primeros cristianos. Como iglesia, vemos que esto tiene un efecto y tiene un resultado en la vida tanto de la iglesia como de las personas que le rodean, de la sociedad a la que pertenece la iglesia. Nosotros, por ejemplo, estamos en la primera iglesia bautista de San Lorenzo. En la ciudad de San Lorenzo estamos. Y debemos de causar un impacto, debemos de causar algún fenómeno que marque la diferencia, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de las personas que nos rodean. Primera cualidad que vemos acá es que sobrevino gran temor a toda persona. El temor de Dios hoy por hoy es visto en muy pocas personas, en muy pocos lugares.
Con eso no me estoy refiriendo a tener miedo, fobia ni nada por el estilo, sino temor de reverencia, como ya lo manejamos muchos. Es una reverencia en el que de repente vos no te das el lujo de dejar de ir a la iglesia, por ejemplo, para ver un partido. Ahí no existe el temor de Dios en esa acción. No, decía un pastor amigo mío que si es que vos tenés tus gastos, ¿verdad?, incluido de repente la ofrenda que vos das de cierta forma semanalmente, vos tenés un monto X que sí o sí das ese monto, que esa es tu ofrenda, aparte del diezmo, pero en la semana gastas más de eso de repente para ir a comer o a hacer cualquier gasto innecesario. Creo que algo está un poco raro ahí. Si tu prioridad es más tu ego, satisfacer tus necesidades que no serían los básicos de repente, y estás dejando de lado de repente lo que es tu compromiso con Dios, y no me refiero solo a lo monetario, sino a lo que vos hagas en compromiso para la obra de Dios, creo que estamos un poco errados en cuanto al temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, cuando hay reverencia, cuando se cumple algo que la palabra de Dios te dice y no lo cumplís solamente dependiendo de tu estado de ánimo. Hoy llueve, entonces, no, total, el Señor me va a entender, no hace falta que vaya a la iglesia. Bueno, total, ¿qué? Pero tanto no. Hoy si yo no me voy a enseñar en la escuela bíblica, otra persona va a estar enseñando. No hay temor de Dios ahí. Cuando hay temor de Dios, ocurren señales. Dios obra en ese momento. Dios no va a obrar en un lugar en donde no hay gente que le tenga en cuenta, donde no haya empatía con Él. Entonces, la primera característica de una iglesia que tiene proyectado crecer es el temor de Dios. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, dice. El poder de Dios se manifiesta en la congregación cuando hay temor de Dios realmente. No nos conformemos con, bueno, ahora, si bien damos gracias al Señor porque en estos tiempos que hemos estado orando por personas enfermas, vemos que hay un obrar de Dios, vemos que hay cambio, vemos que la mano de Dios obra en esas personas por las que intercedemos. Pero no nos conformemos con eso. No nos quedemos, ya da, entonces con lo que yo hago acá ya está bien, sino que vayamos más adelante. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos, dice. Había un mismo sentir, podían compartir, podían estar el uno con el otro, mirarse a la cara sin ruborizarse, sin tener nada que esconder entre los hermanos. Estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas. No eran materialistas, no decían de repente, no, esto es mío, esto no te toca a vos, esto es para mí yo solo, como decíamos antes, sino que hay un punto en el que de repente, por ejemplo, un hermano necesita tu ayuda y vos tenés los recursos y te haces del oído sordo, entonces estamos mal. La palabra de Dios habla también con respecto a eso. Si tenés la posibilidad de ayudar a tu hermano, a quien vos le ves caído y no le estás extendiendo la mano, está mal. Santiago también nos dice que si tenés la posibilidad de hacer el bien y no lo estás haciendo, estás pecando también, estás errando el blanco, estás errando lo que es la voluntad de Dios en tu vida. Y tenían todas las cosas en común, dice, ¿verdad? Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. A eso es lo que me refería, a poder ayudarnos, usar nuestros recursos para ayudar. Con eso no te digo que agarres y vendas todo y derroches así, no, sino que viendo la necesidad de la gente, si hay posibilidad de ayudar a alguien y si viene de Dios,
el ayudar a los demás, y sí, efectivamente viene de Dios, entonces no te quedes con los brazos cruzados, según la necesidad de cada uno. Hay necesidades siempre en la iglesia, hay necesidades en los hermanos, hay necesidades en los ministerios. Hay ministerios que carecen de manos de obra y hace falta más. Me gustaría que te pongas a orar y veas en dónde Dios te va a usar si es que todavía no estás activando en un ministerio de la iglesia, si todavía no estás haciendo algo como un brazo ejecutor de ayuda, como la iglesia, en la iglesia. Nuestra iglesia tiene varios puntos de predicación en donde los hermanos, valientes hermanos y hermanas, están prácticamente ellos nomás. Qué lindo sería que vos le llames y le digas: estoy orando por tu vida, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer por vos? Y tal vez si te diga algo que de repente vos no puedas, pero orá por eso, intercede, y tal vez conozcas a alguien que pueda ayudar en ese aspecto. Sé útil para la iglesia. Es simple, el que no es útil es un inútil directamente. Y perseverando unánimes, dice, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando. El domingo me tocó traer el mensaje. Un domingo me tocó traer un mensaje y me tocó hablar sobre el perdón. Y con respecto al perdón también dice que tenemos que ser longánimos, tenemos que ser continuos, porque no es solamente perdonar una vez, sino que como Jesús dijo, perdonar 70 veces 7. Debemos de ser continuos, constantes, sin parar. Debemos de practicar la vida de perdón. Así también debemos de practicar la vida de comunión con Dios. A veces decimos, ¿por qué no siento esa comunión, la presencia de Dios en mi vida? ¿Y por qué no estás practicando la comunión posiblemente? Entonces, hay que estar perseverando, practicando, ejercitándose día a día en estar unánimes, en ver qué es lo que la iglesia tiene como visión. Está bien que te pongas metas para este año, pero como iglesia y vos como parte de la iglesia, ¿estás sintonizado con el objetivo o con el propósito de la iglesia? ¿Estás siendo partícipe de eso? ¿O solamente estás yendo, como decía un pastor también, yendo a calentar bancos en el templo? Perseverando unánimes cada día en el templo. Dice, y ahí quiero hacer una acotación. Qué interesante que ellos cada día, todos los días eran. Y nosotros a veces, un día a la semana no somos capaces de aparecer por la iglesia. Está perfecto, nos viene súper bien la excusa de que estamos en esta situación de la pandemia. Pero no obstante, hay cultos presenciales, queridos hermanos. Y admiro las iglesias que tienen cultos presenciales con un sector especialmente apartado para las personas de la tercera edad, con un cuidado redoblado en cuanto al protocolo sanitario. Aplaudo esa idea porque también los adultos mayores, por más que estén en el grupo de riesgo, buscan estar en ellos. Y dice, y perseverando unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Noten que acá no dice, y el pastor se iba todos los días a la casa de cada hermano para visitarle. No alcanzarían los días del año. Dice, y partiendo el pan y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Visitarnos. Yo me acuerdo de pequeño, una de las cosas más lindas que recibí de parte de Dios fue que un día que falté a la iglesia porque estaba indispuesto físicamente, de salud, estaba un poco mal, y vinieron
a visitarme, mis compañeros de la escuela dominical con la maestra. Vinieron a visitarme a ver cómo estaba, me acompañaron, me comentaron la clase que dieron, compartieron conmigo. Fue muy lindo. Mamá les preparó algunos bocadillos, ahí estuvimos compartiendo y me hizo sentir bien. Y creo que eso me ayudó también a recuperarme de mi problema de salud. Qué importante es que podamos visitarnos y ayudarnos los unos a los otros. No tiremos toda la carga siempre sobre los pastores, porque ahí es donde de repente vos ves quién está de repente en necesidad grande, y si de repente te cuesta ayudarles, pones de tu parte y le avisas al pastor para que pueda ir a visitarle y a estar obrando. Pero no le mandes solo a él, anda con él. Va a ser mucho más lindo también. Ahí es donde la iglesia trabaja unida. Porque los pastores no somos ángeles, no somos perfectos, somos falibles y podemos equivocarnos. Entonces dice así. El versículo 47, quiero hacer una acotación muy especial. También dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero considerar que esto es un punto vital para el crecimiento de la iglesia. Para que la iglesia crezca, no es solamente con la reproducción o con el engendrar hijos de parte de la familia de la fe. Cada hijo tiene su propia opinión. Es por eso que vemos de repente el fenómeno de que los chicos salen a cierta edad, ya de entre los 12, 13 años ya abandonan la iglesia y después vuelven, si es que vuelven ya de grande únicamente, ya con familia. Vemos que dice, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si queremos ver un crecimiento en la iglesia, debemos de expandirnos fuera de las paredes de la iglesia. Debemos de tener favor con todo el pueblo. Gracias a Dios tenemos obras en la iglesia que ayudan a que más personas conozcan a Cristo. Pero no solamente deben ver a una persona que se va y les lee la Biblia y le da una interpretación de la Biblia, sino que deben ver a una persona que vive la Biblia. Una persona que está consagrada a Jesucristo, que decide seguir los pasos del Maestro, aún si eso dependiera de tener que ir a la cruz con él o entregar su vida, por así decirlo. Y debe de ser literalmente en donde tu vida no importa, sino que te tiene que preocupar la vida de las personas que están sin Cristo. Hemos podido experimentar mucho de eso a través de la olla. Decidimos llamarlo la olla de gracia, en donde cada sábado preparamos comidas como para 60 a 65, a veces hasta 70 personas, y salimos a llevárselos hasta sus lugares de trabajo. Y vemos hoy por hoy gente que está ya, como diría, con una afinidad muy grande para con nosotros, con las personas que le llevamos la comida. Ellos ya nos están esperando los sábados. Y a veces ya te esperan como para descargarse contigo, contarte los problemas que tienen y esperando que ores por esa persona. Doy gracias por la vida de las personas que están apoyando. No quiero decir nombre por miedo de equivocarme o de omitir alguno, pero doy gracias por la vida de las personas que nos ayudan, porque ellos son la mano más cercana que van a ver de parte de Dios en sus vidas, esas personas. Y tal vez nosotros seamos lo más cercano que ellos tienen a lo que es una iglesia de Dios, una iglesia que pertenece a nuestro Señor Jesucristo.
Alabar a Dios no es solamente venir a cantar, hermanos. Alabar a Dios es con tus acciones también decir lo grande que es Dios, de lo que Él es capaz de hacer, de lo que Él quiere para tu vida, de lo bueno y amoroso que Él es. No solo lo digas de los dientes para afuera, no solo lo digas con la palabra, hablando nomás, sino decirlo con tus acciones también. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Tenés en cuenta qué es lo que estamos haciendo o qué vos estás haciendo como iglesia para llegar a tu entorno. Damos gracias a Dios por los ministerios que tenemos, por la olla de gracia, por los puntos de predicación que tenemos personas, hermanos, que ya son misioneros, se ganaron el título de misioneros a sudor y a sangre, al estar llevando la palabra de Dios a los niños, personas mayores, a familiares. Prácticamente están ellos solo con Dios, que ya son mayoría, pero qué hermoso sería que vos te puedas sumar a ellos. Podés canalizar por la Secretaría de la Iglesia, preguntar en la Secretaría en qué ministerio puedo ayudar, ¿verdad? Preguntar el contacto de alguien que esté, por ejemplo, en Ñemby o en Capiatá, o acá mismo en San Lorenzo, en distintos lugares en donde te puedan conectar para que vos puedas ser parte de esta maravilla, en donde vos puedas ver cuando estás con las mangas arriba, cuando estás sudando y trabajando para la obra del Señor, y puedas ser partícipe de esta maravilla en donde vos ves que el Señor añade cada día a los que van a ser salvos. Y hago una reseña, con esto cierro, viendo que en aquel tiempo que hubo este Festival de Esperanza, a nosotros nos tocó ir los días previos, coordinar todo. Yo tuve el privilegio de estar trabajando en esa organización, y en el punto en el que estábamos preparando las rampas por el cual descenderían la gente que tomaba decisión por Jesucristo en ese día o en esa noche, pudieran pasar por esa rampa, que esa rampa les sea de acceso hasta el césped para que pasen al frente para orar por ellos. Un hermano compartió, y también estuvimos dimensionando eso desde el punto en el que bajábamos las maderas para poder armar esa tarima, y en los momentos que se armaban la tarima, muchos, más de uno, sentimos esto. Sobre estas maderas, sobre estas tablas van a pasar personas que van a pasar literalmente de muerte a vida, que anteriormente estaban sin un sentido para su vida, sin una meta, así como lo estamos fijando para este año, pero ahora tienen un propósito y una meta que es mucho más grande de lo que uno pueda imaginar, que es el de agradar a Dios y gozarnos en su presencia. Y eso solamente lo vas a experimentar estando en la obra, teniendo favor con el pueblo y viviendo el testimonio de Jesucristo, que es lo que vemos que hacían estos primeros cristianos. Te animo a que este inicio de año te pongas o incluyas o pongas como primera parte en las metas de tu vida este estilo de vida, el de compartir a Jesucristo, el de vivir como vivió Jesucristo, seguir los caminos por el cual Él transitó, alabando a Dios y mojando la camiseta, ya amigo, para que el Señor dé crecimiento a la iglesia. Y no me refiero a que haya un gentío o mucha gente dentro del templo, sino que la iglesia la conforman personas que han entregado su vida al Señor Jesucristo, para que haya más personas que entreguen su vida a Jesucristo. Te animo a que esa sea tu meta principal en este año.
Dios te bendiga.